que prefiguraba a Jesucristo. Tendrían que ambos tomar un cordero y matarlo y creer por la fe en Jesucristo, y que ellos eran autores del pecado por ser transgresores junto con sus padres. Abel trajo el cordero y lo mató al cordero. Un sacrificio cruento de derramamiento de sangre, porque creyó en la promesa que Jesucristo iba a morir en el Calvario alguna vez sangrando por su pecado. Caín sabía también, conocía. El diablo cree pero tiembla, porque la salvación no es para él. Caín también era creyente. Venía la adoración, pero no presentó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora sí el versículo nos dice así, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, ¿no? Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Esta es la gran diferencia, hermanos, en lo que creer en el sacrificio de Cristo. Pero Caín era un religioso. Sí, también presentaba ofrendas, venía a la adoración, ¿no? Pero Abel llegó a creer en la promesa exactamente. Él constantemente dice algunos escritos que Caín murmuraba de Dios y de sus padres porque había traído la maldición a este planeta. Renegaba Caín. Él también sabía de la maldición. Él sufría, pero él decía, a pesar de eso, Dios ha prometido una salvación para nosotros. Por la fe él miraba a Jesucristo. Por eso que él presentó la ofrenda que mandaba la palabra de Dios, según la voluntad de Dios. Y ahora la salvación, y aquí voy a hacer un símbolo un poco más grueso, así. Quiero dibujar ahí un superhombre, ¿no? Aquí voy a simbolizar a Jesucristo, que Él es Dios el Hijo, ya hemos visto ya, Dios el Hijo. Y lo pongo a la altura porque la ley de Dios es santa como su autor, como Dios mismo. Es perfecta en sí misma como su autor. Pero la criatura, ahora, ¿cómo se salva la criatura? Ya para terminar, estamos viendo el conflicto ahora entre el espíritu y la carne a nivel mental y de creencia, hermanos. Pongan atención. Ahora, la condición para salvarse es la misma. Es la perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, aquí, ellos y toda la descendencia de ellos, ¿no? Aquí estamos nosotros, los 7,000 millones de habitantes, solamente los que cumplan perfectamente la ley, porque esa es la condición para salvarse, no hay otra. Entonces, ¿cómo lo cumplimos? ¿Cómo se puede cumplir? Solamente se puede cumplir solo por la fe, creyendo que Cristo es nuestro sustituto, creyendo que Cristo es nuestra justicia, creyendo que Cristo nos representa, es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sacerdote, es nuestra ofrenda. Entonces, como Él cumplió perfectamente la ley, ¿no? Y fue muerto, porque la ley que no se cumple
te dice que te vas a morir y te da una condenación, esta condenación cayó sobre Jesucristo para que no me caiga a mí y no te caiga a ti. Ese es el Evangelio, ¿no? Seguimos cumpliendo la ley por la fe. No podemos cumplirlo a la manera de Adán y Eva antes que pequen. No. Entonces, el conflicto es el siguiente. Las religiones en el mundo, lo pongo entre comillas, religiones, hablan pues de un subjetivismo que el hombre puede cumplirlo a través de sus buenas obras, lo puede cumplir a través de sacrificios, de ayunos, de abstinencias, lo cual está bien. Hacer ayuno es bueno, hacer buenas obras es mandamiento, pero no es para salvarnos. Porque por muchas obras buenas que tengamos, sigue siendo trapos de inmundicia. No alcanza, hermanos, no alcanza. Olvídate, no alcanza. Como no alcanza, Dios sabe que nunca un trapo de inmundicia, por muy bueno que yo haga, cosas buenas que yo haga, alcanzaré una obediencia perfecta. Entonces, Dios manda a su Hijo para que participe de carne y sangre y para que con su obra deshaga las obras del diablo, como hemos leído, ¿no? Es decir, Dios sigue pensando, sigue viendo que el hombre lo cumple perfectamente la ley a través del sacrificio de Cristo. Por eso que Cristo, hermanos, cuando yo peco o cuando tú pecas, nos arrodillamos a Dios. Si yo cometo un delito, me arrepiento, Jesucristo va y levanta sus manos y le dice: aquí está, Padre mío, estas heridas de mi costado es por mi hijo Moisés. Entonces, el Padre me acepta. Es tan importante, hermanos, el sacrificio de Cristo. El sacrificio, cuando dice consumado es una cosa tan sublime que el Padre mismo lo respeta. Y yo, por muy trapo de inmundicia que sea, Él me acepta por medio de los méritos de Cristo. Esa es la verdad, hermanos. Entonces, este es el gran conflicto que tenemos ahora, ¿no? Acá la ONU reconoce que hay más de 6.500 religiones y hay muchos más, pero realmente hay dos: la de Abel y la de Caín. Abel era un creyente, también un creyente, pero no obedeció a la palabra de Dios por fe, que necesitaba un cordero. No es que él no tenía corderos, hermano. No es que él era solamente agricultor y el otro era ganadero, no, sino que él no creyó, desestimó. Y eso es peligroso, cuya suerte será echada eternamente, ¿no? Entonces, para terminar, esta es la gran controversia. Y para eso necesitamos siempre la oración, el ayuno, necesitamos el culto matutino. Estudiando estas lecciones, nos damos cuenta que cada vez somos menos buenos, cada vez. Pero nuestra fe va a aumentar. Vamos a depender tanto de Jesucristo que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra lengua, nuestro hacer, nuestro quehacer va a ser cristocéntrico, hermanos. Va a venir poder de Dios sobre nosotros. Y como consecuencia, las buenas obras nos van a abundar. Nos van a abundar y las bendiciones nos van a abundar. Pero esas son como consecuencia. Pero aún así, esas buenas obras, como por ejemplo las que tuvo el apóstol Pablo, ni la mejor buena obra del apóstol Pablo lo recomendaba para la salvación. Solamente el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, el cumplimiento de la ley en la persona de Cristo durante los 33 años y medio, obedeció por ti y por mí. Gloria a Dios. Por eso que estamos vivos y sanos y con oportunidad. Y Él murió en lugar
del que no podía cumplirlo, que eres tú y que soy yo, y que somos todos nosotros. Entonces somos cumplidores por la fe. Sí, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Y con este tema, me parece inconcluso todavía, lo vamos a seguir Dios mediante, tocando estos orígenes del mal, pero también tenemos la salvación que hizo el mismo Hijo de Dios. Que Dios los bendiga y será hasta la siguiente oportunidad. Amén.